En muchos casos, si nos examinamos y nos comparamos con nosotros mismos, por ejemplo, al principio, cuando conocimos al Señor, o en ciertas épocas de nuestra vida, nos daremos cuenta, mis hermanos, que tal vez hemos perdido mucho. Nos daremos cuenta que tal vez nos hemos enfriado, que ya no tenemos el mismo amor que una vez tuvimos, que ya no tenemos la misma pasión que alguna vez tuvimos, que ya no tenemos, por ejemplo, el mismo temor reverente que alguna vez tuvimos, mis hermanos. Quizás hoy día hay algunas cosas que quizás ya no nos parecen tan terribles como sí nos parecieron en un principio, cuando estábamos llenos del temor del Señor, cuando estábamos llenos de la pasión por servir al Señor. ¿No es cierto? Por ahí muchos de nosotros, tal vez mis hermanos, si hacemos este mismo ejercicio que Dios hace con estos sacerdotes, nos vamos a dar cuenta que tal vez hemos perdido nuestro primer amor. Y esto, mis hermanos, comúnmente cuando el Hijo del Señor pierde esa pasión que alguna vez estuvo, ese fuego desde una perspectiva correcta, ¿no es cierto?, de adoración, de buscar a Dios, comúnmente, mis hermanos, esto no es una situación neutra. Comúnmente esto tiene como consecuencia en que vamos a ir ofreciendo una adoración defectuosa, que probablemente es lo que le pasó a estos sacerdotes. Vemos en el tiempo de Zacarías, en el tiempo de Ageo, que hay casi un avivamiento espiritual, todo muy gozoso por estar construyendo el templo, por estar levantando los muros, pero ya 60, 70 años después vemos una condición del pueblo totalmente distinta, en donde el liderazgo ya estaba totalmente corrompido. Amados hermanos, esto no tiene por qué ser así. El tiempo no necesariamente debe echarnos a perder. Muy por el contrario, estamos llamados a ir a la madurez. Pero sabe, la madurez en la fe cristiana no significa envejecer en la fe. Madurez significa ser capaces de sostener, de comprender conocimientos, revelaciones más y más grandes acerca de Dios. Madurez significa sacrificar, ¿no es cierto?, cosas más grandes para Dios. Eso es lo que nos lleva a la madurez, porque le conocemos más, porque le amamos más, ¿no es cierto?, porque estamos dispuestos a hacer más cosas para Dios. Como decía Pablo ya en la última etapa de su vida, tal vez en los últimos días, él decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿no es cierto? Él no decía, me he puesto a descansar en mitad de la carrera, sino que he acabado la carrera, he guardado la fe. De pronto, mis hermanos, me escucho a mí mismo y aún he escuchado a algunos hermanos hablar, por ejemplo, de glorias pasadas, y es hermoso recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en el pasado, y muchas veces recordamos de épocas gloriosas y lo hacemos con cierta melancolía, ¿no es cierto? Pero si usted se da cuenta, cuando decimos eso, muchas veces estamos aceptando la derrota. Estamos aceptando implícitamente que hoy estamos dando menos de lo mejor. Que hubo un tiempo en que dábamos lo mejor, pero hoy, por distintas razones, que si usted las examina, muchas veces son solo excusas, hoy estamos dando menos que lo mejor. Mire, por si aún no capta la idea central de este libro, de esta profecía, Dios dejó esta profecía en el canon para decirnos algo extremadamente importante. Dios no acepta menos que lo mejor. Dar a Dios algo menos que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, delante de Dios es igual a despreciarlo. Hermanos amados, este es el Dios de la Biblia, este es el Dios de las Escrituras. Este no es el Dios de una religión cómoda, irresponsable, irreverente y hecha a mi medida. No, este es el Dios que lo demanda todo. Es el Dios que lo exige todo. Y si a usted y a mí no nos gustan estas exigencias, ¿no es cierto?, para decirlo con mucha diplomacia, cerremos despacito la puerta, ¿no es cierto? Alguien podría decir, pero probablemente usted está exagerando, ese es el Dios del Antiguo Testamento, quizás hay algunas cosas distintas con Israel, etcétera, etcétera. Pero mire lo que dice, comillas, el Dios del Nuevo Testamento.
Lucas capítulo 14, verso 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujeres, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Luego en el verso 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Amados hermanos, al igual como en el tiempo de Malaquías, nuestro Señor sigue demandando absolutamente todo de nosotros. Él demanda nuestro tiempo, Él demanda nuestras energías, Él demanda nuestros recursos, Él demanda nuestro sudor, Él demanda el vigor de nuestra vida, Él demanda nuestras relaciones, Él demanda nuestro amor, nuestra lealtad, Él demanda lo mejor de nuestra adoración. Mire, si tuviera que ponerle un título a esta profecía, le pondría el Dios que demanda lo mejor. Y si usted y yo no estamos dando lo mejor, tenemos un problema con Dios, mis hermanos, mis hermanas. Somos semejantes a estos sacerdotes irreverentes. Somos semejantes a estos sacerdotes que teniendo el cordero que Dios demandaba, ofrecían el enfermo, ofrecían el cojo, ofrecían el cordero defectuoso. Hermanos amados, necesitamos de todo nuestro corazón volvernos a Dios. Ciertamente Él espera por nosotros y estará complacido en perdonarnos y restaurar. Bien, estoy muy consciente que probablemente ya ocupé el 50% del tiempo y no hemos avanzado ni un solo verso, pero bueno, quería compartir este pensamiento, esta reflexión que el Señor creo que ha puesto en mi vida meditando en el texto, ¿no es cierto? Esto ha sido en base al texto. Bien, vamos a ir más rapidito, vamos a tratar de volar un poco. Bueno, les comparto que tenemos también la próxima semana, creo que hizo efecto ahí la conversación, el lobby que tuvimos con el pastor, ¿no es cierto? Él extendió su mano misericordiosa y me concedió una semana más para finalizar este libro de Malaquías, ¿ya? Pero bueno, le doy mi palabra que la próxima semana sí o sí lo vamos a finalizar. Bien, vamos al versículo 8, mis hermanos, verso 8. Dice así, mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, la reprensión continúa para los sacerdotes. Ahora Dios los hace responsables por apartar al pueblo de Él, ¿no es cierto?, de Dios mismo. Bueno, es importante entender, mis hermanos, en este pasaje, entender bien este pasaje, este texto, porque podemos caer en ciertos desequilibrios. Mire, por un lado, el que Dios responsabiliza a los sacerdotes de desviar al pueblo de la verdad, por ningún motivo exime al propio pueblo de su propia responsabilidad para con Dios, ¿ya? Pero por otro lado, es también verdad, ¿no es cierto?, que los sacerdotes, por cuanto líderes del pueblo, son mayormente responsables ante Dios por la situación espiritual del pueblo. Por eso que, ¿no es cierto?, el Señor les dice que más vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, ¿no es cierto? Estos sacerdotes eran responsables, ¿no es cierto?, por medio de su vida, vamos a ver más adelante que estaban cometiendo otro tipo de abominaciones delante de Dios. Entonces, con su vida, probablemente con su enseñanza defectuosa acerca de la ley, estaban haciendo que el pueblo erre, ¿no es cierto? Estaban dando un mal ejemplo y probablemente enseñando la ley de una manera defectuosa. Podemos ver ese contraste del verso 6, por ejemplo, del verso 6 en cuanto a el tiempo fundacional del sacerdocio. Dice allá el verso 6, verso 6b, podríamos decir, en paz y en justicia anduvo conmigo y a muchos hizo apartar de la iniquidad. A diferencia de estos sacerdotes posexílicos, ¿no es cierto?,
Aarón y muchos de sus descendientes, muy por el contrario, ellos hicieron que el pueblo anduviera en el camino del Señor. Y esta es una de las razones por la cual Dios estaba indignado con esta generación de sacerdotes, ¿no es cierto? En base a un aspecto que es esencial en el liderazgo del pueblo de Dios, ya sea en el Antiguo Testamento, ya sea en el Nuevo Pacto. ¿Y qué quiere decir esto? Lo que el líder hace o deja de hacer no solo le afecta a él mismo, sino que también afecta a quienes están bajo su cuidado. Los líderes de Dios tienen, podríamos decir, el poder para apartar a muchos de la iniquidad, como también tienen el poder de hacer tropezar a muchos. Y si lo miramos en nuestro tiempo presente, mis hermanos, lamentablemente no son pocos los casos de siervos del Señor, de pastores que han caído, pero no han caído ellos solos, ¿no es cierto? Sino que han caído congregaciones completas. Otra vez, mis hermanos, cada creyente es responsable ante Dios, pero también es verdad que los líderes de la iglesia del Señor son responsables también de las ovejas que han sido puestas bajo su cuidado. Por esto, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13 dice que los pastores deberán dar cuenta por las ovejas que se han puesto en su cuidado. Verso 9 dice, por tanto, ¿no es cierto? Yo también os he hecho viles y bajo ante todo el pueblo, así como vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. Aquí el Señor Se nos cayó. No, fuimos nosotros, ¿cierto? Fue a cobrar el 10%. Chuta, se nos cayó Ya, pastor, dele. Hola. Pucha. Sí. Y aquí también. Sí. Mm. Sí. Mm.
Ya, súper. Ya, hermano. Ya, perdón, ya estoy de vuelta. Tuve un pequeño inconveniente, pero ya está solucionado. Discúlpeme, por favor. Salió verdad lo que había dicho al principio. Ya, Sigamos con la tanda. continuamos entonces. Para Continuamos tocar la entonces cacerola. Ya. Entonces, estamos en versículo. Dame un segundito. Entonces, yo les comentaba que el Señor había llevado a cabo, ¿no es cierto?, este juicio con los sacerdotes. Por ejemplo, en Nehemías, que es la misma historia, ¿no es cierto? Incluso se cree que Malaquías profetizó en un tiempo, en algunos años, que Nehemías tuvo que ir a Persia, ¿no es cierto? Y ahí como que se desordenó todo mucho más en el pueblo, y fue en ese tiempo donde predicó Malaquías, ¿no es cierto? Y después llega Nehemías y dice en el último capítulo de su libro, capítulo 13, versículo 29, acuérdate de ellos, Dios mío, porque han profanado el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Así los purifiqué de todo lo extranjero y designé oficios para los sacerdotes y levitas, cada uno en su ministerio, ¿no es cierto? Vemos allí que en el contexto de las reformas de Nehemías, quien era el gobernador en ese momento, él realizó algún tipo de acción en donde se dice que purificó el sacerdocio, ¿ya? Eso cuando uno purifica algo, ¿no es cierto? Sabemos que lo que está mal sale de ahí. Entonces probablemente esta profecía contra el sacerdocio en cierto aspecto se llevó a cabo a través de la acción de Nehemías. Verso 10 dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué nos portamos deslealmente unos contra otros, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí el profeta va a pasar a otro aspecto de esta denuncia, ¿no es cierto? Que al parecer es una denuncia un poco más general, ya no centrada específicamente en los sacerdotes, aunque vamos a ver en los próximos versículos, sí los sacerdotes siguen estando ahí latentes en cuanto a la acusación, pero también podemos ver que se hace una acusación más extensiva en donde probablemente los sacerdotes también arrastraron al pueblo a caer en algunos pecados, ¿no es cierto? Estas expresiones, esta expresión, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios, dice en relación, ¿no es cierto?, con la identidad nacional de Israel, no tanto como que todos los seres humanos han sido creados por Dios, sino que más bien apuntan a la identidad como pueblo. Podríamos decir, no somos partes todos de un mismo pueblo, de una misma familia. Y ahí viene la pregunta del profeta, ¿por qué entonces quebrantamos el pacto de nuestros antepasados, traicionándonos entre nosotros mismos, portándonos deslealmente entre nosotros? Bueno, ¿a qué se refiere esta traición o este portarse con deslealtad? Versículo 11. Prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Esa era la razón, ¿no es cierto?, de esta deslealtad. Tenía que ver con estos casamientos por parte de algunos sacerdotes incluso, pero también hombres del pueblo que estaban
divorciándose de sus esposas judías, ¿no es cierto?, de la mujer de su juventud, como le llama poéticamente la Biblia, ¿no es cierto?, de la mujer de su pacto, se estaban divorciando de sus mujeres en el contexto de su pueblo para tomar como esposas a mujeres paganas, mujeres extranjeras. Por eso dice eso el profeta en el verso 11. Y probablemente algunos sacerdotes también incitaron a algunos hombres de Judá para hacer esto mismo, para dar carta de divorcio a sus esposas judías y tomar por mujeres a mujeres extranjeras, mujeres paganas. Esto, mis hermanos, como lo sabemos, estaba totalmente prohibido en la ley de Moisés, en el pacto que Dios le había dado a Israel. Este tema de tomar mujeres extranjeras, en realidad fue un tema muy recurrente en la historia de Israel, un pecado en donde en casi cada periodo de la historia de Israel, los israelitas cayeron en este pecado, ¿no es cierto?, de unirse en yugo con mujeres extranjeras. Cuando Dios les había dicho que esto no lo debían hacer, ellos tenían mandamientos en cuanto a esto. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 7 leemos: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos. Y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Por lo tanto, allí tenemos mandamiento. Este es un pasaje, como varios otros, en donde Dios prohíbe totalmente a su pueblo tomar mujeres extranjeras, y una de las razones, ¿no es cierto?, una de las razones fundamentales es porque estas mujeres iban a desviar el corazón de los hijos de Dios, de los israelitas, los iban a desviar en pos de dioses ajenos. Leemos, por ejemplo, en Nehemías capítulo 13, ¿no es cierto? Nehemías, que también tuvo que enfrentarse como gobernador, ¿no es cierto? Pero sabemos que como Israel era una teocracia, aunque en este caso estaba bajo el yugo de un imperio más grande, no obstante, Nehemías, si bien es cierto, ostentaba el poder político, pero también él quería guiar al pueblo en las cosas del Señor. Por lo tanto, él hizo varias reformas que iban en esa dirección. Leemos en Nehemías capítulo 13, versículo 23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Por lo tanto, mis hermanos, esto era algo que estaba sucediendo también en este periodo de la historia de Israel, en donde algunos sacerdotes y también algunos hombres del pueblo estaban tomando para sí mujeres extranjeras, y este es el pecado que también Dios denuncia por medio del profeta Malaquías, ¿no es cierto?, que también tuvo que enfrentar Nehemías. Versículo 12 dice: Jehová cortará de las tiendas a Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. La Biblia de las Américas dice que el Señor extermine de las tiendas de Jacob al hombre que hace esto, sea testigo o defensor, aunque presente una ofrenda al Señor de los ejércitos.
¿Qué significa esta frase al que vela y al que responde en Reina Valera? Bueno, esta es una expresión proverbial que se refiere a dos clases de personas, al vigía activo y al oyente pasivo. Al parecer, este era un proverbio que se originó en el mundo de los pueblos nómadas que tenían guardias alrededor de sus tiendas para velar en el caso de algún peligro. El profeta utiliza este dicho proverbial, ¿no es cierto?, para indicar que todo aquel que cometa este pecado, ¿no es cierto?, este pecado de tomar mujeres extranjeras, de divorciarse de sus esposas judías para tomar mujeres extranjeras, habría de ser cortado del pueblo, ¿no es cierto? Este eufemismo cortado tiene que ver en realidad con la muerte. ¿No es cierto? Versículo 13 dice, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. El profeta aquí está diciendo que las lágrimas y el clamor serían en vano, ya que este grande pecado, ¿no es cierto?, de divorciarse de sus mujeres y tomar mujeres extranjeras, había cerrado las puertas de acceso a Dios. Al parecer, ¿no es cierto?, aquí vuelve a enfatizar un poquito más acerca de los sacerdotes, ya que ellos eran los únicos que tenían acceso al altar. Lo que el Señor les está diciendo es que ni siquiera iba a mirar la ofrenda de estos hombres, ¿no es cierto?, que habían quebrantado el pacto de Dios de una manera tan deliberada. Es como si Dios le dijera, no sacan nada con llorar, con venir, ¿no es cierto?, traer vuestras ofrendas con lágrimas, no, porque ellos estaban cometiendo este gran pecado. El Señor decía, ni siquiera voy a mirar vuestras ofrendas, ya que ellos se encontraban cometiendo este gran pecado. Verso 14 dice, más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual habéis sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Verso 15, ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Estos hombres tenían podríamos decir, la desfachatez, ¿no es cierto? Tenían la arrogancia de decirle a Dios, ¿y por qué? ¿Por qué no vas a aceptar nuestra ofrenda? ¿Por qué no vas a recibir nuestras oraciones? Y la divina respuesta, ¿qué es lo que dice? La divina respuesta va a decir, porque yo he visto lo que han hecho, ¿no es cierto? Decía el Señor. Es más, Dios va a decir, yo fui testigo de su matrimonio, yo bendije su matrimonio, ¿no es cierto? Yo bendije el matrimonio con la mujer a la cual ellos habían desechado para tomar otras mujeres paganas. El verso 15 es algo un poco más complicado de interpretar. La verdad es que incluso ni siquiera comparando entre traducciones arroja mucha luz al respecto. No obstante, lo más concordante sobre este verso es que Dios le llama la atención acerca de la institución original del matrimonio que tenemos en Génesis capítulo 2, en el cual convirtió a dos en uno solo, ¿no es cierto? En una sola carne, hablando de la institución original del matrimonio. De esta manera, dice algún autor, le recordó que Dios solo provee una mujer para un hombre. Aunque él tenía el poder del Espíritu para dar vida y pudo haber dado a Adán varias esposas, él creó una sola mujer para él, con el propósito de levantar una descendencia para Dios. Ahora, ¿qué significa esto de una descendencia para Dios? Básicamente podría significar dos cosas. En primer lugar, podría significar una crianza, ¿no es cierto?, de los hijos, de la descendencia, bajo el señorío de Dios, una descendencia santa. Y por eso es que Dios protesta contra estos hombres, porque evidentemente al ellos tener una esposa que sirve a dioses paganos, esto iba a dificultar, iba a impedir esta descendencia santa para Dios. Otro significado también podría ser una alusión a la descendencia piadosa que traería al mundo
al Mesías. Y por último, mis hermanos, verso 16, y vamos a llegar hasta acá, para ya la próxima semana vamos a avanzar con capítulo 3 y capítulo 4, de verdad que lo vamos a hacer. Verso 16 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. La Biblia de las Américas dice, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel, y al que cubre de iniquidad su vestidura, dice el Señor de los ejércitos. Prestad atención, pues, a vuestro espíritu, y no seáis desleales. Esta, mis hermanos, es tal vez la declaración más directa en toda la Biblia acerca de lo que Dios piensa acerca del divorcio. ¿No es cierto? Vemos allí en Reina Valera, dice que Dios aborrece el repudio. Vemos ahí la traducción en la Biblia de las Américas, que Dios detesta el divorcio. Es decir, mis hermanos, en otras palabras, Dios verdaderamente aborrece, ¿no es cierto?, el rompimiento de la institución sagrada, ¿no es cierto?, que Él creó y que Él bendice, que es el sagrado vínculo del matrimonio. Ahora bien, mis hermanos, sabemos que este es un tema, ¿no es cierto?, acerca del divorcio, y no es mi intención profundizar en este tema, ¿no es cierto?, pero es un tema que también tiene otras aristas, ¿no es cierto? Aquí vemos, en este pasaje vemos una verdad muy importante, sin lugar a duda, muy importante acerca del divorcio, ¿no es cierto?, en donde vemos claramente lo que Dios piensa acerca del divorcio, ¿no es cierto? Pero también sabemos por otros pasajes de las Escrituras, ¿no es cierto?, cuando vemos este tema, digamos, de manera más general, sabemos que este tema también tiene otras aristas. No podemos negar esta verdad, que nunca es la voluntad de Dios el divorcio. Los hijos de Dios, especialmente los hijos de Dios, mediante todos los medios y mediante el agotamiento de todos los recursos, nunca deberían siquiera pensar a llegar a este punto. No obstante, sabemos que ¿no es cierto?, el divorcio puede llegar a ser la opción en ciertas circunstancias donde se debe optar por el mal menor. Y también, mis hermanos, es verdad que Dios ama, que Dios restaura y que Dios da nuevas oportunidades a aquellos que han tenido que pasar por esta terrible experiencia, ¿no es cierto?, pero que se vuelven a Dios y buscan restauración en el Señor. Quedamos hasta aquí, mis hermanos. Ya la próxima semana comienza ya un tema quizás nuevo, ¿no es cierto? En adelante vamos a ver también un poco de profecía, vamos a estar hablando un poco acerca de un pasaje muy clásico acerca de los diezmos, ¿no es cierto? Y también les invito para la próxima semana a estar también finalizando esta exposición, ¿no es cierto?, del libro de Malaquías. Así que les invito a orar, mis hermanos, y que el Señor bendiga su palabra. Querido Padre, muchas gracias por este tiempo que usted nos ha concedido, Dios mío, de mirar las Escrituras, de poder meditar en ellas, Señor. Gracias porque a través de ellas somos, Dios mío, confrontados, a través de ellas somos enseñados, somos corregidos, Señor. A través de ellas somos purificados, Señor. Tu palabra por sí sola, Dios mío, tiene el poder de purificar, tiene el poder de lavar, Dios mío. Ella es como agua pura, ella es como un martillo, ella es como una espada, Dios mío. Y yo te ruego que tu palabra sea haciendo su obra en nuestros corazones. Dios mío, gracias por este tiempo. Dejamos este tiempo en tus manos, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.